Buenas. Buen día, profe. Buen día, profe. Buenas. Bueno, vamos a ver. Buen día, ¿qué parece? Vamos a empezar, siempre vamos a empezar 5 minutos, esperando un poco, a visto a que aparezcan. ¿Ah? Bueno, vamos a compartir. Vamos a compartir el estado gaseoso, ¿sí? Que hemos visto ayer. Un poco. Bueno, habíamos visto las características del estado gaseoso, ¿sí? Además habíamos visto, o sea que había 4 magnitudes que interesaban y que nosotros lo que íbamos a hacer era hacer constante algunas de ellas y ver qué ocurría con las otras. Y habíamos visto que, por ejemplo, en la cantidad de sustancia la medíamos en moles, el volumen en litros, mililitros, metros cúbicos, la presión puede ser en atmósferas, milímetros de mercurio y pascales, acuérdense que pascal es newton sobre metro cuadrado, y la temperatura en el grado centígrado, ¿sí? O Kelvin. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, acá en la parte inferior de esta página, dice, están las equivalencias, que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio o 101.3 kilopascal. La primera ley que habíamos visto ayer, ayer digo por la última clase, era la ley de Avogadro, que él hacía constante temperatura y presión y variaba el volumen con el número de moles. Y veía que el volumen, este signo, es directamente proporcional al número de moles, obtenía una recta, y entonces lo que él hace es poner una K, que es una constante de proporcionalidad. ¿Está? Entonces vemos que el volumen aumenta con el aumento del número de moles. Y después empezamos a hacer constante, en este caso, el número de moles y la temperatura, entonces decimos un proceso que es isotérmico. Y veíamos qué era lo que ocurría. En realidad nosotros usábamos una ecuación general que era P1 por V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, y como en este caso la temperatura era constante, simplificábamos de esa ecuación y nos quedaban esta expresión que ustedes tienen acá abajo, P1 por V1 igual a P2 por V2. En el ejemplo que nosotros tenemos acá, ¿qué hacíamos? Íbamos modificando la presión y veíamos qué pasaba con el volumen. Si nosotros comenzábamos con una presión de 4 atmósferas, teníamos un volumen B. Si la presión la disminuíamos a 2 atmósferas, después el volumen aumentaba 2 veces. Y si llegábamos a una presión de 1 atmósfera, entonces el volumen era 4B. De tal manera, fíjense ustedes, que el producto 4 por B, 2 por 2B y 1 por 4B, siempre va a ser el mismo. Y en este caso sería 4B. ¿Estamos hasta ahí bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Y esto, o sea, cuando yo sé que tengo un proceso isotérmico, se mueve ese proceso alrededor de ¿qué? Alrededor de una isoterma. Y esta es la isoterma que nosotros tenemos, ¿eh? Que marca que
que la temperatura es constante. Fíjense acá, yo tengo aumento de presión, las pesas simbolizan mayor presión, acá ha disminuido a la mitad y acá ha disminuido también a la mitad con respecto a la anterior. Profe, Sí, una consulta. A mí me quedó una duda sobre el concepto del isotérmico. ¿A sí. qué era lo que hacía referencia? Isotérmico es cuando la temperatura es constante. Perfecto. ¿Ah? Entonces yo, por eso dice, T constante es un proceso isotérmico. Entonces, en, si graficamos la presión en función del volumen, yo voy a tener una curva, ¿sí? Esta curva representa una isoterma. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Supongamos que sea esta temperatura de 300 Kelvin, ¿está? Si yo tengo otra temperatura, ¿sí? Por ejemplo, otra, no sé si esto andará, por ejemplo acá, porque yo la ecuación original era P1 por B1 sobre T1. ¿Estamos ahí? Igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, Yo profe. lo que hago cuando digo la presión es constante, simplifico las presiones porque tienen el mismo valor. Entonces me queda esto que es esta ecuación. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora, el producto siempre tiene que ser igual. Supongamos que yo tenga acá una presión de 2 atmósferas, por ejemplo, y un volumen de 5 litros. Y acá aumento la presión a 4 atmósferas. ¿Cuánto tiene que ser el volumen? ¿Y mayor? 10 litros. No. ¿Cuánto es el producto 2 por 5? ¿Cuánto me tiene que dar? 10. 10. 10. 10 Y tengo que atmósferas tener litros. el otro lado. Y tengo que tener lo mismo de acá. Para que yo tenga eso de acá, ¿cuánto tiene que ser el volumen acá? Volumen de 6. No, 6 por 6 Claro, por tienen que multiplicar, claro. 2,5. 2,5 litros. Entonces ahí tengo 10 atmósferas litros. ¿Está claro? El producto por eso dice el producto siempre va a ser constante. En el caso de este ejercicio, fíjense, yo digo 4 por B. Entonces, fíjense, es 4 sería 4,0 por B, que es el volumen. Igual. En el otro dice 2,0 por 2B. Y en el otro es 1 por 4B. Si nos fijamos en todos estos miembros, ¿cuánto sería? 4B, 4B y 4B. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Siempre las isotermas, eso cuando, por ejemplo, supongamos que esta isoterma es de, habíamos dicho, 300 Kelvin, ¿sí? Si yo quiero hacer a otra temperatura mayor, por ejemplo, a 400, esta sería la isoterma de 400. Siempre se va a ir alejando. ¿Estamos ahí? Si yo quiero un isoterma de 500, sería por acá. ¿Está? En cambio, un isoterma, por ejemplo, de 200, sería por esta zona. 200. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Listo. Entonces, fíjense acá, ¿qué vemos acá? Menor volumen, alta presión, mayor volumen, baja presión. Ahora, si yo al volumen le hago la inversa, ¿sí? Yo puedo obtener una recta. ¿Está? Menor volumen, alta presión, mayor volumen, baja presión. Esta es la isoterma que yo les decía, ¿ven?
Fíjense acá, hay un gráfico de volumen en función de la presión, y tengo las temperaturas. Esta, la azul, que es de 300 Kelvin, y la turquesa es de 500 Kelvin. ¿Ven? Van alejándose del eje. Y este es un ejemplo de un proceso que es ¿a qué? Isotérmico. Isotérmico, ¿por qué? Porque observamos que acá en este controlador de temperatura, la temperatura permanece como constante. Y acá aumenta la presión, ¿sí? Disminuye el volumen. ¿Ven? Aumenta presión, disminuye volumen, aumenta volumen cuando la presión ha disminuido. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta ley de Boyle-Mariotte, que es que el volumen es inversamente proporcional a la presión, o sea que yo ya sé que en un sistema, cuando yo aumente presión, tiene que disminuir el volumen. Vemos acá que la presión del gas es igual a la presión externa. En este caso, fíjense acá, para la presión externa, la distancia que existe entre las moléculas, ¿sí?, es grande, y la distancia que hay entre estas moléculas y las paredes del recipiente son también más grandes. ¿Comparadas con qué? Con este otro estado en donde la presión, ¿sí?, fíjense, donde la presión aumentan, la flecha es más grande, entonces, si la presión aumenta, tiene que disminuir el volumen. Las distancias son menores, entonces por eso se producen más choques, porque el resultado, digamos, el aumento de la presión, digamos, en un recipiente es el resultado de los choques de las moléculas con las paredes del recipiente que los contiene. O sea, acá, al tener una distancia menor, entonces la presión va a ser mayor. ¿Está claro ahí o no? Entonces, por eso dice acá, el aumento de presión exterior origina una disminución del volumen, que supone el aumento de choque de las partículas con las paredes del recipiente, aumentando así la presión del gas. ¿Estamos hasta ahí bien o no? Entonces, el otro proceso es ¿cuál? El otro proceso es cuando yo digo, vemos qué pasa entre el volumen y la temperatura y hacemos la presión constante. Cuando yo digo que la presión es constante, entonces el proceso es como isobárico, ¿está? O transformación isobárica. Entonces, yo al volumen lo saco de acá. Entonces, volumen, si yo aumento la temperatura, va a aumentar el volumen. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense acá, yo tengo a una presión 1, a una presión 2, a una presión 3, a una presión 4. ¿Y qué es lo que veo que obtengo? Obtengo rectas. Si yo hago una prolongación de esas rectas, llegan a un valor de temperatura. Ese valor de temperatura es menos 273,15 grados centígrados, que es la menor temperatura que existe. ¿Estamos hasta ahí? No hay temperatura menor. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Si yo sigo visualizando acá, ¿yo qué diría aquí? De la misma ecuación que yo tenía, P1 por B1 sobre T1, igual a P2, B2 sobre T2, acá, ¿quién es constante? Este y este, ¿verdad? Entonces yo tengo B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Acá, ese cociente se me tiene que mantener constante. ¿Estamos hasta ahí claro o no? Profe. Sí, ¿No? profe. Siempre la temperatura, la cosa acá, la temperatura, puedo yo decir 25 grados centígrados, pero cuando yo voy a utilizar esta ecuación, fíjense que yo pongo siempre una T grande, eso implica que la temperatura es en Kelvin. En la ecuación de los gases, en todo, vamos a usar temperatura Kelvin, o sea, temperatura
absoluto. Y fíjense, a una atmósfera de presión, ¿sí? Un mol de gas, a una temperatura de 273, ese mol de gas tiene un volumen de 22,4 litros. No sé si se acuerdan eso. ¿No? Sí, el volumen en el estado natural del gas. O sea, el volumen se llama el volumen. A usted le va a aparecer esta sigla, condiciones normales de P y T. Cuando le digan eso, es que la presión es de una atmósfera. ¿Está? Y la temperatura es de 273 Kelvin, o sea, 0 grados centígrados. Hay otras condiciones que ustedes van a leer en algún, no tan solo en esta asignatura, ¿no? Sino en otras materias, en algún trabajo y demás. Le dice condiciones estándar, ¿ah? Que va a depender en general las condiciones estándar, es la presión en una atmósfera, ¿sí? La presión es igual a una atmósfera, pero la temperatura en general es de 298 Kelvin, o sea, de 25 grados centígrados. ¿Mm? Hay otras cosas, hay algunas veces que se toma como temperatura estándar 20 grados, ¿sí? No sé si han visto ustedes algunas veces que algunos instrumentos de laboratorio, sobre todo de vidrio, dicen el volumen supongo para medir volúmenes, dice de una pipeta o de una bureta, calibrado a 20 grados centígrados. O sea que a 20 va a medir eso, ¿tá? Por encima de ese valor va a medir otra cosa. Bueno, fíjense acá, esta es la ley de Charles, ¿sí? La que nos gusta recién, el volumen en función de la temperatura. Entonces, y vemos que acá la presión es constante. Al haber baja temperatura, hay menor volumen. Alta temperatura, mayor volumen. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, y esta es la expresión que ustedes tenían. Entonces, uniendo todos estos puntos y llegando hasta acá, ¿sí? Y llegamos a qué temperatura? A la temperatura de 0 Kelvin. ¿Sí? La ley de Charles y Gay-Lussac, que es la segunda ley, nos habla de la relación que existe entre la presión y la temperatura cuando el volumen es constante. ¿Cuándo se da eso? Cuando yo tengo un recipiente cerrado, ¿sí? Y, por ejemplo, aumento la temperatura. Si aumento la temperatura, voy a aumentar la presión. ¿Sí? Es un proceso que se llama proceso isocórico. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Hola? Sí, profe. Entonces, yo, si siguiendo esto, siguiendo la misma expresión, ¿sí? Que nosotros habíamos tomado de P1 por B1 sobre T1 igual a P2, B2 sobre T2, acá el volumen es el que está constante. Entonces, simplifico y yo obtengo esta expresión de acá. ¿Está? Y tienen siempre el cociente, este P1, T1, para la misma masa de gas, ¿sí? Entonces es constante. ¿Mm? Acá, en este caso, fíjense, yo tengo, acá lo constante que es Volumen. el volumen, ¿sí? Es un proceso isocórico. Yo tengo, por ejemplo, estas moléculas en un baño de hielo, ¿sí? Y tienen, fíjense ustedes, una determinada energía cinética. O sea, un valor de energía cinética debido a la velocidad. Ustedes saben que cuando existe velocidad, ¿sí? Existe una energía cinética. Porque ¿se acuerdan a qué era igual la energía cinética? La energía cinética era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si hay velocidad,
Si el cuerpo se está moviendo, existe energía cinética. ¿Estamos hasta ahí? Entonces acá, y tiene un valor, o sea, estas moléculas que tengo yo acá, los átomos chocan con las paredes del recipiente y al chocar con las paredes del recipiente generan un valor de presión. Y dice que ese valor, este es un manómetro, ¿sí? Que es un aparatito para medir la presión manométrica. Entonces acá yo tengo una presión de ¿cuánto? De una atmósfera. Si yo he aumentado la temperatura, el volumen es constante, fíjense qué ha pasado con la velocidad de las moléculas. ¿Es mayor o menor? Mayor. Mayor, porque entonces al haber una mayor velocidad, entonces hay una mayor energía cinética. Entonces las moléculas van a chocar más veces ¿con quién? Con las Con las paredes. paredes del recipiente, entonces va a aumentar su presión. Entonces fíjense, acá la presión ya es de 1,37 atmósferas. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es un manómetro? Un manómetro me mide la diferencia de presión que existe en el recipiente que yo tengo adentro. ¿Está? Es la presión manométrica, no es la presión atmosférica. ¿Está claro ahí o no? Sí. ¿Mm? Sí. Por ejemplo, yo, cuando vamos y calibramos la rueda del auto, ¿cuánto le ponemos? 29 libras. 29 libras, ¿sí? O 30, ¿no? Entonces yo digo, le pongamos 29, ¿y qué estamos diciendo? Es 29 respecto a la presión que yo tengo afuera, ¿está? Es una presión manométrica. Lo estamos midiendo con un manómetro. Fíjense acá, yo que tengo aquí. Tengo una temperatura T1, ¿sí? Si yo aumento... Sí, hola, luz, un momento, ¿no? Hola. Sí, profe. Sí, acá, fíjense ustedes, yo, ¿qué tengo? Tengo una dada presión, la presión externa está en equilibrio con la presión interna, y estoy a una temperatura T1. Aumento la temperatura a T2 del recipiente este. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si aumento la temperatura, ¿quién va a aumentar? La presión del gas. La presión del gas. Pero como yo quiero, ¿sí?, tener el volumen, la presión constante, entonces yo no me queda otra cosa que aumentar el volumen, ¿está? Para disminuir la presión. ¿Está claro eso? Y tener la misma presión que tenía al principio. Entonces por eso dice, ¿cómo llego a ese equilibrio? Al valor de la presión original. Si ha aumentado el volumen, si ha aumentado la temperatura, no me queda otra cosa que aumentar el volumen para que la presión permanezca constante. ¿Está claro ahí o no? Sí, profe. ¿Bien? Sí. Bueno,
La K representa una constante, ¿cierto? Sí, una constante de proporcionalidad. Siempre que Perfecto. vos por ejemplo, digas una variable, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, una variable es directamente o inversamente, en este caso es directamente proporcional a la temperatura, yo digo de esta manera. Esto me está indicando la relación, esa constante proporcional. Cuando la calculas, ¿sí? Que va a ser de una característica para cada sistema, ¿sí? Entonces vos decís, entonces ya cuando la calculás ya tenés ponés el K, ¿está? Gracias. Que no es otra cosa, acordate, que si nosotros graficamos acá B en función de T, esto me da como resultado una recta. Ese valor de K que es la pendiente de la recta, ¿está? Es el valor de K. O sea, delta de B sobre delta de T es igual al valor de K, ¿está? Sí, profe. Veamos acá en este caso. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué tengo yo acá? ¿Qué proceso es? Acá, primero, ¿qué proceso es? Isocórico. Es isocórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he aumentado la temperatura y al aumentar la temperatura aumento la presión, pero el volumen se ha mantenido constante. Entonces un proceso isocórico. Acá abajo está la respuesta, dice. Al aumentar la presión a volumen constante, la temperatura aumenta. Fíjense en este otro caso, en el B. ¿Qué tenemos constante acá? La Temperatura. La temperatura es constante, ¿sí? Entonces, si la temperatura es constante, ¿y yo acá qué hago? He aumentado la presión, tiene que disminuir el volumen. ¿Cuál es la ecuación que rige este proceso? En este caso, ¿cuál es? En el A, ¿cuál es? ¿Cuál es la ecuación? Isotérmico. En el A, bueno, en este isotérmico, ¿verdad? Entonces acá es P1 por B1 igual a P2 por B2. Es en el B. ¿Y en el A cuál es? P1 sobre T1. P1 sobre T1 igual a P2 sobre B2. ¿Está? Veamos en el C. ¿Qué es constante acá? Profe, ¿no es T2? ¿Ah? Claro, no sería T2 ahí. Ah, T2 aquí, T2. Acá, ¿qué es constante acá? En la La C. presión. La La presión. presión. La presión. Entonces la relación, si es la presión constante en proceso Comárico. isobárico. Entonces acá yo digo, acá sería volumen 1 sobre T1 igual a volumen 2 sobre T2. ¿Estamos hasta ahí o no? Dice, al Sí, aumentar profe. la temperatura, el volumen aumenta. Y en este caso, fíjense, la temperatura es constante, la presión es constante, el volumen aumenta, pero acá, al tener esto, yo he aumentado, ¿qué acá? Aumenta el líquido. He aumentado gas. La He presión. aumentado gas. Entonces yo, ¿ahí qué hago? La relación que tengo es la relación de Avogadro, que decía que B era igual a N, ¿sí? B era igual directamente proporcional a N por K. ¿Se acuerda? Hola. ¿Sí? O sea que se entiende esto. ¿Sí? Por eso dice, al aumentar el número de moles a temperatura y presión constante, el volumen del gas aumenta. ¿Cómo es la gráfica acá de la primera, del A? Si yo grafico presión en función de la temperatura, en función del volumen, acá tengo presión,
¿Sí? ¿Cómo en la gráfica acá si el volumen es constante? Si el volumen es constante, quiere decir que yo estoy en el estado 1, estoy en el estado 1 y vengo del estado 1 al estado 2, del 1 al 2. O sea, me muevo en una recta que es paralela al eje de ¿quién? De la Y. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Hola. En cambio, Sí. en el caso B, yo tengo también la misma gráfica de P en función de B, o sea, las mismas coordenadas, pero yo me muevo a lo largo de ¿quién? De una isoterma. Porque acá de una dada temperatura T. O sea, yo voy del estado 1, voy del estado 1 al estado 2. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? En cambio, yo cuando vengo acá, ¿cómo me muevo acá? Es un proceso donde tengo ¿quién está constante? La presión. La presión. O sea que yo puedo estar en el estado 1 y de 1 me tengo que ir a 2. Y tengo que ser una recta que es paralela al eje de los volúmenes. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Entonces, y acá, en esta otra, fíjense, yo tengo volumen en función del número de moles, y yo me tengo que mover en una recta, ¿sí? Así, ¿está? Tengo el estado 1 y el estado 2. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Sigamos. Entonces acá, fíjense, ¿qué tenemos acá? Acá yo tengo, por un lado, ¿sí? La ley de Boyle, que me dice que el volumen es igual a K1 por 1 sobre P. La temperatura es constante, ¿sí? O sea, ese proceso es un proceso isobárico. La ley de Charles, ¿sí? Charles, que dice que B igual a K2 por T, donde la presión es constante. Entonces ahí hablo de un proceso isobárico. ¿Mm? Entonces yo veo que B puede ser función de T y P. Aplicando, ¿qué he aplicado acá yo? Derivada. Derivada. No, he aplicado el teorema, ¿sí? De las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de las derivadas parciales? Ya ven, un momentito. ¿Hola? Ese es lo que hemos aplicado ahí, es el teorema de las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo decía? Yo tengo una función, esa función, en este caso es B, volumen, es función de T y P, y aplico el teorema. ¿Estamos ahí? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo, la primera variable hago constante, entonces digo yo,
la temperatura o constante, digo, derivada parcial de B, ¿sí? Que es esto, ¿sí? Digo yo, hago la derivada parcial de B respecto de P a T constante, por diferencial de P. La derivada parcial de B respecto de T, ahora ya hago constante la presión por dt. Entonces, fíjense ustedes, que esto, la derivada de B respecto de P a T constante, no es otra cosa que menos K1 sobre P2. Sobre P al cuadrado. ¿Saben qué he hecho ahí o no? ¿No? No, profe. No, no, profe. Ah, yo tampoco. No. ¿Qué he hecho? Si yo derivo acá, ¿sí? Si yo derivo acá, fíjense, yo hago la derivada de B respecto de P, ¿estamos ahí? De esta ecuación. O sea, derivo esto que dice K1, 1 sobre P. ¿Está bien ahí? Yo tengo que sacar eso, tengo que derivar eso. Que es lo mismo que poner K1 por P a la menos 1, ¿o no? Y eso derivar. ¿Qué es K1? ¿Y cuánto es la derivada de acá? ¿Cómo hacíamos? Era menos 1 por P a la menos 1 de y menos 1. ¿Se acuerdan de eso o no? O sea que era igual a K1 por menos 1 por P a la menos 2, y es lo mismo que poner menos K1 sobre P al cuadrado. ¿No se acuerdan? Hola. No, profe. No, profe, la verdad que no. La Cuando, verdad que no. cuando ustedes derivaban, ¿se acuerdan cuando derivaban? Yo tenía, por ejemplo, x a la n. Espera, ya vamos a ir a otro lado. ¿Te acuerdan que vos tenías x? Están viendo acá, ¿no? Espera, Sí. vengo y tenía x a la n. Y quiero derivar eso. ¿Cómo? La derivada de Era eso, la ¿cómo derivada de era? la función exponencial. N por x a la n menos 1. ¿Sí? O sea que era Sí. ¿cuánto? Sería, si yo, por ejemplo, tengo x al cubo, y quiero derivar esto, ¿sería cuánto? 3 3x al a la cuadrado. 2. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, Ah, sí. si yo tengo x a la menos 1, ¿cuánto sería? Menos 1 por x a la menos 1 menos 1. O sea, menos 1 por x a la menos 2, o sea, igual a menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Se entiende eso o no? Hola. Sí. Sí, profe. Y eso es lo que he hecho, es derivar nada más. ¿Sí? Hay que repasar derivar. Sí. ¿Mm? Ya no tengo Entonces, los apuntes, profe. bueno, va a tener que volver. Fíjate acá, yo vengo y digo, entonces, ¿qué tengo? Yo he visto que B es función de T y P. K1 es distinta de K2, ¿sí? Y yo digo K1, 1 sobre P, yo lo derivo. Y obtengo esto, K1 sobre P2 al cuadrado, que es lo que yo he puesto aquí. ¿Estamos ahí o no? ¿Hola? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí. Y ahora que vengo y digo, B es igual a K2 por T. Entonces la derivada de B respecto de T, a P constante, yo tengo que derivar esa T. ¿Cuánto es la derivada de T?
1. 1. Entonces por eso pongo K2 nada más, ¿ves? ¿Se acuerdan la derivada de, si yo tengo la derivada de X, ¿sí? Quiero derivar X, ¿sí? Es igual a 1. ¿Mm? ¿Se acuerdan que la derivada de 2X era cuánto? 2 por 1. ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí. profe. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Entonces yo ya tengo acá, ¿qué derivado? He derivado esta parte y he derivado esta otra parte. Entonces yo tengo acá menos K1 sobre P al cuadrado y acá K2. Entonces ahora, ¿cómo me queda la ecuación esta? Porque acá habría que borrar esto. Vamos a ver si puedo borrar. Entonces acá me queda que esta misma expresión que yo tengo acá, arriba, ¿sí? La pongo acá abajo, ya con las expresiones derivadas. En lugar de poner derivada de B respecto de P, pongo ya el resultado. El resultado de esto es K2 y me queda esto. ¿Estamos ahí? ¿Estamos hasta aquí o no? Sí, profe. Pero yo sé que K1 es P por B, ¿verdad? Y K2 es B sobre T. Entonces la reemplazo acá. ¿Estamos ahí? ¿Está o no? Sí. ¿Y ahí qué obtengo? Obtengo esta otra expresión. ¿Qué he hecho acá? Como tengo B acá y B acá, pongo una B aquí. Me queda dP sobre P y dt sobre T. ¿Está claro lo que he hecho acá o no? ¿No? Claro, Sí, despejó B profe. nomás. ¿Ah? Despejó B nomás. Lo que he hecho, Sacó factor común, ¿no? claro, y sacó, a ver, esto para que quede más limpio. Bueno, acá lo que he hecho es, lo que he hecho yo tengo una B acá, ¿sí? Tengo esta B acá y tengo esta B acá. Esa B acá la puedo pasar al primer miembro, está como producto, ¿sí? Y es común, entonces la puedo pasar al primer miembro acá. Entonces me queda dB sobre B. ¿Estamos ahí o no? Acá tengo Sí. un P a la 1 y un P a la 2. Entonces es como que yo tenga un P a la menos 1 y un P a la 1 por un P a la menos 2 y me queda 1 sobre P. ¿Estamos ahí o no? Entonces me queda esto. Y acá, como ya se había ido el volumen lo pongo acá, como dt sobre t. ¿Está claro eso o no? ¿Hola? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, yo sé que, sí, esperen un momentito que me están hablando. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, ella habla. Hola, chicos. Sí, profe. Bueno, entonces acá fíjense
Esto es una derivada, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Una derivada, ¿qué es lo que me da? Para yo volver a la ecuación original, ¿sí? Para tener el resultado de algo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar, ¿no? Entonces tengo que integrar. Entonces integro esta ecuación diferencial. Nosotros lo que hemos planteado acá es una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial la tenemos acá, y para saber el resultado, ¿qué hago? Tengo que integrar. Entonces por eso pongo integral acá. ¿Se ve acá? La integral de dB sobre B menos la integral de dP sobre P más la integral de dt sobre T. ¿Cuál es la integral de dB sobre B? Es que Logaritmo neperiano. Logaritmo. logaritmo del neperiano de B, porque se acuerdan que la integral de 1 sobre x de x era igual al logaritmo neperiano de x. ¿Estamos ahí? Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Acá tengo dP sobre P y dt sobre T. Entonces me queda más, estamos ahí, tengo estos logaritmos y tengo más el logaritmo de una constante. Porque yo lo que sí sé, ¿estamos ahí? Lo que yo sí sé es que esta es una integral definida o indefinida. 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 Indefinida, por eso yo pongo la constante. Si lo hubiera puesto una integral definida, no necesito poner la constante de integración. Entonces, ordenando acá, fíjense, yo paso esto que está con signo negativo al primer miembro, ¿y qué tengo? Logaritmo de B más logaritmo de P igual a logaritmo de T más logaritmo de la constante. Que la suma de los logaritmos neperianos es el producto. Entonces, por eso pongo logaritmo de B por P igual a logaritmo de T por K. ¿Estamos acá? Hola. Sí. Sí, profe. Y aplicando Sí, profe. antilogaritmo, yo llego a esta expresión que me dice que BP es igual a T por K. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ese valor que yo tengo acá, esta ecuación es una forma de la ecuación de estado para un gas, que cumple con la ley de Boyle y de Gay-Lussac. Significa que para una masa definida de gas, cualquier variación de presión, de tal manera que la cantidad de P por B sobre T permanece invariable. ¿Ah? ¿Estamos hasta acá o no? Hola. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces, ese valor de K va a depender de la masa y de la naturaleza del gas. Pero si nosotros introducimos la ley de Avogadro, permite simplificar un poco más esto. De acuerdo a esta ley, a temperatura y presión determinada, igual número de moléculas diferentes ocupan un mismo volumen. Nosotros sabemos que si yo tengo un mol de cloro en condiciones normales de presión y volumen, ¿cuál es de presión y temperatura, cuál es su volumen? ¿Hola? 22,4. 22,4 litros, ¿sí? Y si yo tengo un mol de oxígenos en esas mismas condiciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser el volumen? También. También va a ser 22,4, ¿no? Entonces, por eso dice, la ley de Avogadro lo que hace es tratar de simplificar esto. Dice, en otras palabras, siempre que se considere igual número de moléculas y que los valores de P y T no varíen, el valor debe ser el mismo para gases diferentes. Es obvio que la constante de la ecuación es independiente de la naturaleza del gas, de acuerdo a su definición, un mol, es decir, el peso molecular de una sustancia expresado en gramos de cualquier sustancia contiene siempre el mismo número de moléculas. Por lo tanto, cada vez que se considere un mol de gas,
P por V sobre T será igual a una constante universal R, conocida como constante de los gases, ¿está? Que tiene siempre el mismo valor. Entonces, por eso de ahí sale la ecuación P por V igual a RT para un mol, o P por V igual a nRT para n moles. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Entonces viene, fíjense ustedes, para un mol de sustancia, para una presión de una atmósfera, para un volumen de 22,4 litros y para 2,73, o sea, acá tengo condiciones normales de de presión y temperatura. Si yo reemplazo, obtengo el valor, R va a tener este valor, que es 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin, ¿está? Que también puede ser 8,314 Joule sobre mol Kelvin, o 1,987 calorías sobre mol Kelvin. El producto atmósfera por litro, es energía. ¿Estamos ahí? Me representa energía. ¿Está claro hasta acá o no? Sí, profe. Profe, ¿qué Sí. representaba esa Sí, profe. fórmula específicamente? ¿Cómo? Esa fórmula, ¿qué decía específicamente? Esa forma, esta ecuación que yo tengo acá, ¿sí? ¿Qué me dice? ¿A qué viene? ¿Sí? Está bien la pregunta, vamos a meter un ratito acá. Yo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hace un rato de procesos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, P por B acá, y yo vengo de 1 a 2, y digo, vengo así, y vengo por acá, de 1 a 2, ese proceso ¿qué proceso es? Isobárico. Isobárico. Entonces yo sé que ahí yo voy a utilizar la ecuación B1 sobre T1, así es, igual a B2 sobre T2. ¿Estamos ahí? Porque yo vengo de un punto 1 a un punto 2. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, esta ecuación que yo tengo acá que dice que P por B igual a N RT, esta ecuación la podés utilizar para el punto 1 usando B así. ¿Estamos ahí? O la podés utilizar para el punto 2. O sea, ya pones B2 igual a NRT2. En este caso en particular, como la presión es la misma, no es necesario que ponga, yo ya sé que la presión es la misma. ¿Está claro eso o no? O sea, por eso es la ecuación, esta ecuación es para un estado definido. No es para un proceso. ¿Estamos ahí? Esta ecuación que yo tengo acá es para un proceso que viene de 1 a 2. Pero en esta ecuación no. Esta ecuación te permite calcular qué pasa con el volumen, la temperatura o la presión para un estado en particular o para el otro estado en particular. ¿Estamos ahí o no? Claro, sería para un punto. Para un Solamente de un punto. punto. Para un punto, pero no para ir de un punto a otro. No es un Claro. proceso. Sí, sí. ¿Está? ¿Y el R, qué es lo que representaba, profe? El R es una constante de los gases que hemos visto que es el producto. Si vos pones P por V sobre T, siempre te tiene que dar igual a R. ¿Está? Perfecto. Siempre. ¿Sí? Entonces, por eso la ecuación, ese para un mol, para n moles sería esta expresión. De igual manera, ¿sí? De igual manera, fíjate vos tenés P por V igual a N RT. Vos sabés que N es masa sobre peso molecular. O sea que yo tengo P por V igual a la masa sobre el peso molecular por RT. Que también esta ecuación la puedo poner como P por V igual a M RT sobre M, y a esta B que tengo acá, la saco de ahí, ¿sí? La saco de ahí y la pongo ¿dónde? La pongo acá. ¿Y qué es esto?
Densidad. Densidad, entonces la presión es igual a la densidad RT sobre N. ¿Sí? Esa es otra forma de expresar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, nos fijemos, vamos ahora, vamos a volver acá, estamos viendo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, un problema. ¿Sí? ¿Qué me dice ese problema? Dice, un tanque de acero tiene un volumen de tanto litro y se llena con 0,885 kilogramos de oxígeno. Calcula la presión de este gas a 21 grados centígrados. ¿No? Entonces, si el volumen es 438 litros, ¿estamos? ¿Hola? Sí. Entonces yo, fíjense, calcular el número de moles, dice. Yo tengo la masa, entonces ¿yo qué puedo hacer? Tengo 0,885 kilogramos y lo paso a gramos. Y yo sé que en 1000 gramos hay 1 kilogramo, ¿está? Y ahí ya puedo simplificar ¿qué? Puedo simplificar esto con esto, ¿está? De ahí pongo, en un mol hay 32 gramos de oxígeno, porque el peso molecular, el peso atómico del oxígeno es 16, entonces el peso molecular va a ser 32 gramos, ¿sí? Entonces acá ya se me va gramos con gramos, y ya tengo acá el valor que es 27,7 moles por moles de oxígeno. ¿Está claro eso o no? Sí, Sí. profe. Bueno. Sí, profe. Ahora, yo tengo, me piden calcular la presión. ¿Qué ecuación voy a utilizar? Tengo el volumen, tengo el número de moles, tengo la temperatura. Para ese caso en particular, entonces yo ahí uso la ecuación esta. ¿Sí? Bueno, la temperatura en Kelvin, que sería 294. Entonces, ¿qué me queda ahí? P igual a nRT sobre B, y en clase. ¿Está? Litros con litros se van, mol con mol, ¿sí? Kelvin con Kelvin, y me da el resultado de la presión. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, bien. Por ejemplo, acá me dicen calcular la densidad del dióxido de carbono y el número de moléculas por litro en condiciones normales, ¿sí? O sea, 0 grados centígrados y una atmósfera, y a una temperatura, ¿sí? De 20 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, yo sé que densidad de masa sobre volumen y determinamos esta expresión. ¿Estamos ahí? ¿Estamos hasta acá? Es la ecuación de densidad que habíamos determinado hace un rato. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del dióxido de carbono? Es 44,01 gramos por mol. La presión es de una atmósfera, R vale este valor, y la temperatura es de 273. Ese sería 1,96 gramos por litro. En el segundo caso, ¿sí? Pero a mí me piden también el número de moléculas por litro, ¿sí? Entonces yo tengo 1,96 gramos por litro, y fíjense que acá, que yo sé que un mol de CO2 tiene 44,01 gramos. Entonces gramos con gramos se me van. Y yo sé que en un mol hay 6,022 por día a la 23 moléculas. Entonces el mol con mol se van y me queda en moléculas sobre litro. ¿Está claro esto como hemos hecho? Sí. Sí, Profe, Sí, en cualquier problema o en este caso, la fórmula de densidad va a ser M por P sobre RT. sí. Se puede decir que una constante, digamos. No, esa la saca de la ecuación esta. ¿Sí? Claro, pero Para siempre va a este tener esa caso. forma. Para gases sí. Y gases ideales. Claro. Sí, sí. ¿No? En el otro caso, calcúlenlo y les tiene que dar este valor. ¿No?
Ahora vamos a ver otra ley que se llama la ley de Dalton. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de Dalton? Fíjense ustedes, yo tengo acá un recipiente A y un recipiente B que los dos tienen el mismo volumen. ¿Sí? En el recipiente A, yo tengo acá, fíjense, yo tengo acá, en el A que tengo estas moléculas que dan una presión total de 0,50 atmósferas. Y el número de moles que yo tengo es 0,30 moles. Esta otra tiene, en este otro recipiente, tengo una presión de 1 atmósfera, hay 0,6 moles, ¿sí? Y entonces yo lo que hago es lo siguiente, abro acá este que está cerrado, lo abro y bajo este pistón para acá y paso todas las moléculas que estaban en A, pasan a B. Entonces yo acá tengo una presión total. Esa presión total es la suma de A y B. ¿Estamos hasta ahí? Entonces yo ahora me fijo en el manómetro y yo tengo una presión de 1,5 atmósferas. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. El número total de moles van a ser 0,90 moles. ¿Sí? Y la fracción molar, ¿cuánto es la fracción molar? La fracción molar es ¿cuánto? La fracción molar de A es igual al número de moles de A sobre el número de moles totales. Y la fracción molar de B es el número de moles de B sobre el número de moles totales. Entonces, sería, en el primer caso, en este, sería 0,3 dividido en 0,9. ¿Y eso cuánto nos da? 0,33. ¿Estamos ahí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Y en el otro caso, ¿sí? Acá me voy a usar para que se vea bien. En el otro caso, ¿qué tengo yo acá? En el otro caso, tengo 0,6 dividido en 0,9 y eso me tiene que dar 0,67. ¿Está claro? Porque ustedes se acuerdan que la fracción molar de la sumatoria de las fracciones molares en un sistema siempre les tiene que dar igual a 1. En este caso tenemos la fracción molar de XA más XB, ¿y cuánto tiene que dar eso? 1. O sea que 0,33 más 0,67, y eso me da 1. Para que, fíjense, yo le he puesto, acá yo me he equivocado y he puesto moles, ¿está? Fíjense acá, por eso le he tachado ahí no va moles, porque las fracciones molares no tienen dimensión, son adimensionales. Porque si acá tengo mol con mol, se van. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes acá, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve porque yo, ¿cómo puedo calcular en una mezcla, ¿sí?, de A y de B, ¿sí?, cómo puedo calcular cuál es la presión que aporta A con respecto a la presión que aporta B? Entonces yo sé que la presión I es igual a la fracción molar de I por la presión total. ¿Estamos ahí o no? Hola. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Es decir, que en el caso del ejercicio anterior, ¿yo qué puedo decir? Si yo quiero conocer la presión en A, yo tengo que tener la fracción molar de A por la presión total. En este caso, la fracción de A es
0,33 por la presión total, que era 1,5 atmósferas. ¿Y eso cuánto me da? Eso me tiene que dar 0,5 atmósferas. Sí, 0,49. Le va a dar 0,5 atmósferas. En cambio, la presión en B sería la XB por la presión total, y eso me daría 0,67 por 1,5, y eso me tiene que dar una atmósfera. Que le da 1 y algo. ¿Cuánto da? 1,15. O 0,005. 005. Claro, entonces, bueno, fíjense, la suma de las dos, bueno, tiene que dar 1,5. ¿Está clarito? Sí, profe. Bien. Bueno, este otro ejemplo, ¿sí? De esto que para el caso nuestro no nos interesa mucho, es de una mezcla de gases, ¿sí? Entonces yo tengo varios, se dispone de una mezcla sintética de aire que contiene tanto de nitrógeno, tanto de oxígeno y estas otras moléculas, ¿sí? De oxígeno, fíjense, ¿qué diferencia hay entre este oxígeno y este oxígeno? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hola. El número atómico. No, el número atómico es La el mismo. concentración. No, es el número másico. O sea, este es un isótopo. ¿Ah? Este es un isótopo de un oxígeno, hecho con oxígeno 18 y este hecho con oxígeno 16. El número atómico es el mismo. Acuérdense siempre que un átomo se caracteriza de otro por su número atómico. Es lo que está, la tabla periódica está ordenada de acuerdo al número atómico, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno tiene el Z8, que es el número atómico, ¿sí? Entonces, acá hay estos son isótopos, ¿se acuerdan o no? Isótopos que tenían el igual Z, pero distinto número de masa. ¿Sí? O sea, variaba el número de neutrones. ¿Sí? Por eso muchas veces se utilizan, y en agronomía es importante que tengan clara esta idea, porque en agronomía se utilizan mucho los nitrógenos, por ejemplo, el nitrógeno marcado. ¿Ah? El nitrógeno tiene un número atómico 7, peso atómico, un peso molecular, o un peso atómico de 14, ¿sí? Y el nitrógeno 2, supongo que es 14 más 14, 28. Pero hay otros nitrógenos, isótopos del nitrógeno, que tienen un valor, supongo que pueden tener, en lugar de ser el peso atómico 14, puede ser peso atómico 15. ¿Sí? Entonces, ese nitrógeno, digamos, tiene otras características. ¿Sí? Entonces se lo puede seguir, son marcadores. ¿Ah? Cuando le hablen de isótopo, acuérdense que isótopos son del mismo elemento, ¿sí? Si hablan de un isótopo del oxígeno, es el mismo oxígeno, nada más que tiene diferente número de neutrones. ¿Ah? Acá no importa, nos dan esas tres sustancias que hay, que es nitrógeno, oxígeno 16, 2,16, oxígeno 2 de 18, dice cuál es la presión de la mezcla. Entonces primero calcula la fracción molar, ¿sí? Después calcula la presión, ¿sí? Si la presión de la mezcla es tanto, fíjense, ¿ven? Pueden calcular la presión de cada una, y después se puede calcular también la densidad.
¿Está clara la idea o no? Sí, profe. Hola. ¿Mm? Bueno, les cuento, o sea, esto específicamente así no vamos a tomar en un parcial, ¿sí? Pero ustedes esto lo van a utilizar para el cálculo de la densidad y demás, para resolver algún problema, ¿está? Sigamos viendo. Bueno, después hay una serie de ecuaciones y demás que trata de explicar el comportamiento que tienen los gases, ¿sí? Y cuál es la cinética de los gases, ¿no? Por ejemplo, acá, la presión de un gas es igual al número de moléculas por la masa de las moléculas por la velocidad dividido en 3b, ¿está? Fíjense acá, mu al cuadrado sobre 2, ¿sí? La energía cinética de una molécula gaseosa es la energía total es m por u al cuadrado sobre 2. Eso no importa. Yo le he puesto esto porque capaz que en algún momento ustedes lo utilicen, ¿sí? No, acá no lo vamos a tomar a esto, ¿sí? Fíjense acá, la velocidad depende del peso molecular. O sea, si es inversamente proporcional al peso molecular. O sea, si mayor es el peso molecular, la velocidad va a ser menor, ¿sí? Por ejemplo, acá, cuando hablamos de efusión se define como el flujo de partículas de gas a través de un orificio estrecho o poro, ¿sí? Y la difusión es el proceso mediante el cual las moléculas de gas se mezclan con las de otro u otros gases, ¿tá? Por ejemplo, acá, esto es una ¿qué? Una efusión, cuando pasan las moléculas de gas a través de un orificio. Distinto a difusión. ¿Estamos ahí o no? ¿Hola? Sí, profe. Sí, ¿Ah? profe. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le digan efusión, es cuando pasa el gas por un orificio. Difusión es cuando el gas se ha mezclado con otros gases. Yo tengo, por ejemplo, oxígeno y le agrego nitrógeno. Ahí hay una difusión. Ahora, cuando yo un gas lo tengo confinado en un recipiente y le hago un orificio y empieza a salir ese gas, entonces yo digo, hay una efusión de ese gas, ¿sí? Y las velocidades, fíjense, comparativas que pueden haber, va a depender de quién, va a depender de los pesos moleculares, ¿eh? O sea, la raíz, como lo hemos visto hace un rato, de la inversa del peso molecular. O sea, cuando mayor sea el peso molecular, acá están comparando, fíjese, un gas A con un gas B, y por ejemplo, el BA, ¿sí? La velocidad de A es la raíz, fíjense, inversa de su peso molecular, ¿sí? Como habíamos dicho hace un rato. Y estas gráficas no son otra cosa que van representando, dice, el número de moléculas con una velocidad V, ¿sí? A una dada temperatura, fíjense, ¿no? Fíjense el oxígeno, el nitrógeno, el agua, el helio, ¿sí? Acá hay un menor, fíjense, número de partículas con una velocidad, ¿sí? Fíjense, ¿por qué tiene esto así? Este tiene un 32, un 28, un 18, un 4 y un 2. ¿Tá? Es el peso ¿qué? El peso molecular. ¿Tá? Acá fíjense el hidrógeno. Uno dice, es chatita la curva. Pero es chatita, pero él tiene un mayor número, ¿sí? El mayor número de moléculas de hidrógeno tiene una velocidad mayor, fíjese, mucho mayor que las moléculas de oxígeno.
el máximo de moléculas de oxígeno, ¿sí? Tiene una velocidad mucho menor. A medida que va disminuyendo el volumen, ¿sí? Va disminuyendo el peso molecular, es mayor la velocidad que tiene el mayor número de moléculas. Fíjense acá, en este otro O sea, gráfico. profe, cuanto Sí. más pesado, menor velocidad. Claro, va a haber un mayor número de moléculas con una velocidad menor. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué representaba esa velocidad? Era la, o La sea, velocidad que pueden tener, ¿sí? Una dada velocidad que pueden tener esos gases, ¿sí? Y, o sea, supongamos, yo tomo una temperatura, tomamos una temperatura de 100 grados Kelvin, por ejemplo, o no 100 grados Kelvin, pongamos 100 grados centígrados, o sea, 373 Kelvin. ¿Ah? Entonces yo vengo y digo, ¿sí? Y observo qué velocidades pueden tener. Y el mayor número de moléculas, acá de estas, ¿sí? Del oxígeno, van a tener una velocidad, decimos, es muy alta, sí, tienen muchas moléculas, pero es una velocidad baja. ¿Está claro? Acá en el nitrógeno aumenta la velocidad, fíjense. En el agua, miren que el agua tiene un peso molecular 18, ¿sí? Fíjense cómo están. ¿Está? Y acá el helio, ¿sí? Y el hidrógeno, el helio acá, y acá el hidrógeno, sus velocidades del mayor número de moléculas, su velocidad es mucho más alta. ¿Está claro eso o Profe, no? esa sería la velocidad que tiene cuando pasa un medio a otro, por ejemplo, de un Sí, recipiente a otro. claro, sí. Sí, la velocidad que va a tener, ¿sí? A través de ese recipiente. ¿Mm? Fíjense acá el número de moléculas, ¿sí? De un determinado gas, ¿sí? A 273, a 1273 y a 2273 Kelvin. Fíjense cómo aumenta la velocidad de esas moléculas. o sea que si aumento la temperatura también va a aumentar la velocidad del gas. Claro, para un mismo gas. ¿Estamos ahí? Acá Bien, estamos, fíjense, acá estamos a una misma temperatura, distintos gases. Acá estamos, un gas determinado, ¿sí? A distintas temperaturas. Aumenta la temperatura, aumenta la velocidad del gas. ¿Está? Bueno, acá hacen un ejercicio, nada más, no importa eso. ¿Mm? Fíjense acá, este es un gas ideal. ¿Sí? ¿Cuál es? Nosotros lo que hemos venido haciendo es para gases ideales. O sea, si yo hago P por B sobre RT, habíamos definido para un mol. ¿Ah? Pero si yo veo, Profesor, disculpe, sí, una pregunta sobre lo anterior. ¿De qué va a depender esa velocidad? O sea, de la, de del la, tipo, de esta velocidad, ¿cuál? del tipo Esta velocidad de eso, del tipo de molécula, claro, del tipo de si es molécula. más pesada o Va a más tener, liviana. claro, por ejemplo acá, yo digo acá, la tengo estas moléculas a una dada Ajá, temperatura, todas a la misma temperatura, ¿sí? claro, Entonces sí, yo sí, eso sí veo entendí. que el oxígeno tiene el mayor número de moléculas del oxígeno, tiene una velocidad menor porque su peso molecular es mayor. Ok, ok, era esa ¿Sí? la pregunta. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, esto es para calcular eso, ¿sí? Sencillo. Fíjense acá, vamos para un gas. Yo tengo P por B igual a R y tengo una atmósfera, ¿sí? Este es un gas ideal. Yo a medida, ¿sí? Que veo para el nitrógeno, para el metano y para el hidrógeno, para el CO2, aumento la presión y yo veo que acá, no es, si fueran gases ideales, tenían que tener todos una línea recta,
para acá. Y veo que ninguno es recto, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, los gases no son ideales. Y fíjense, para un mismo gas, a diferentes temperaturas, fíjense el comportamiento que tiene, ¿no? ¿Está? Entonces, Profe, ¿cómo? perdón, ¿qué representaba el eje de las Y? El eje de la Y, el producto P por B sobre RT. Si yo, o sea, no solo que hemos venido viendo es lo siguiente, hemos venido viendo de gases, hemos visto todas las leyes de los gases y demás. En realidad, esos son de gases ¿qué? Gases ideales. Gases ideales donde no se considera el volumen, ¿sí? Y no se considera la interacción que existe entre ellos, ¿sí? Entonces, eso no es real. Entonces, si vamos a la práctica, vemos, si graficamos P por B sobre RT, no me da 1, ¿sí? Sino, no me da 1, como me tendría que dar para todos los gases, ¿sí? Para todos los gases me tendría que dar estos valores. ¿Estamos ahí? Si fueran ideales, pero no son ideales. Entonces yo veo este producto P por B sobre RT, cómo se va modificando si yo aumento la presión, ¿está? Para gases como nitrógeno, metano, hidrógeno y CO2. Y acá, para un dado gas, si yo, ¿qué hago acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy aumentando la temperatura, mira, de 200 a 500 y a 1000. ¿Ah? Entonces también esto P por B, RT, tampoco se cumple. Entonces, ahí surgen otras ecuaciones, ¿sí? Y estas ecuaciones son la corrección de la ecuación. ¿De cuál ecuación? De esta ecuación, P igual a N RT sobre B. A esta ecuación, que es la ecuación que nosotros hemos obtenido para gases ideales, y hay señores que le empiezan a hacer modificaciones, ¿sí? Porque no cumplía. O sea, este señor, que es Van der Waals, hace una corrección del volumen, ¿sí? Molecular, y hace una corrección de la presión, ¿sí? Por las atracciones moleculares. Entonces esos dos A y B, ¿sí? Son típicos de cada gas y se encuentran tabulados. Esto para que sepan, nada más. ¿Estamos ahí? Fíjense acá con la fuerza intermolecular que hay de atracción y repulsión. Y esas son isotermas. Fíjense, esta es una isoterma de un gas. Y esta isoterma, cuando el gas, yo tengo estado líquido, acá hay un equilibrio líquido-gas, y acá hay un equilibrio, y acá está el estado gaseoso. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá un gas, ¿sí? Que le aumento la presión, ¿sí? Fíjense que yo tengo a una temperatura constante, con un sistema como el de la figura, al descender el pistón, el gas se comprime y el volumen disminuye, hasta que en determinado momento aparece un líquido. ¿Tá? Entonces yo, fíjense qué hago acá. Yo vengo acá, empiezo a aumentar la presión. ¿Qué va pasando con el volumen? Va disminuyendo, me siguen la flecha, hasta que llega un momento en que aparece una gotita de líquido. Entonces, hay un equilibrio líquido-gas. Sigue habiendo acá una presión constante y llega un momento en que el volumen se dispara para arriba, o sea, la presión se dispara. ¿Por qué? Porque yo ya tengo acá líquidos. Entonces primero tenía esta parte gas, y acá hay abajo de la campana hay un equilibrio líquido-vapor,
y por encima de la campana, saliendo de la campana, ya tengo el estado líquido. Por eso dice, cuando todo el gas se convierte en líquido, si se continúa comprimiendo, el volumen no disminuye y la presión se incrementa mucho, que es la parte esta. Y hay una temperatura que se llama crítica, hay una presión crítica y hay un volumen crítico. Dice, la temperatura crítica es la temperatura por encima de la cual no se puede licuar un gas por simple compresión. O sea, ¿cómo licúo yo un gas? ¿Cómo? Aumentando la presión. Aumentando la presión, ¿sí? Entonces yo aumento la presión y yo tengo... ¿Ha visto cuando en la... ¿Nunca han levantado una garrafa de 10 o de 15 kilos de gas? De gas de garrafa. Sí, profe. No sé si la levanto y han visto como que tiene agua. ¿Ah? Siente que se mueve algo. Sí, eso que se mueve en realidad es el gas, como está a alta presión, está en el estado líquido. ¿Sí? Y ustedes mismos ven, en realidad, habitan los encendedores a gas, ven un líquido. Sí, ¿por qué? Porque el gas ese está a una alta presión, pero vos presionas y sale el gas. ¿Está? Entonces, sin duda, ¿cómo se ha obtenido ese gas al estado líquido? Porque se ha aumentado, ¿qué? Se ha aumentado la presión. Bueno, fíjense acá, esa es la isotermia crítica, ¿ven? Esa es la isotermia crítica. ¿Qué es la presión de vapor? ¿Sí? Dice, la presión de vapor es la presión a la que cada temperatura, la fase líquida y vapor, se encuentra en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de la cantidad de líquido que yo tenga. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál es el concepto de presión de vapor? Yo tengo acá, ¿sí? Yo tengo acá agua, ¿sí? Y yo tengo estas moléculas aquí de agua. Estas moléculas tienen una edad de energía, ¿sí? Y estas que están acá, ¿qué quieren hacer estas que están acá? Salir para acá. Porque acá están como encerradas. Porque el ordenamiento que tiene el estado líquido es mucho mayor que el que tiene el estado gaseoso. Entonces, estas moléculas tratan de salir. Entonces, yo tengo por un lado una presión, que es esta presión que tengo acá, que es ¿quién? Que es la presión atmosférica. Supongo que la presión atmosférica sea de una atmósfera. Y acá, de a poquito, estas van saltando y van generando una dada presión. ¿Estamos ahí? Que es la presión de vapor del gas. La presión de vapor. ¿Está? Entonces, si yo aumento la temperatura acá, si yo pongo acá un fuego, ¿sí? Una llama, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con las moléculas? ¿Pasan más o menos? Aumenta la presión. Pasa más. Pasan más al estado, saltan de acá para acá, ¿sí? Entonces ya tengo más. Y va a aumentar la presión de vapor. ¿Sí? Hasta que llega un momento en que esa presión de vapor, ¿sí? Iguala a la presión de vapor, iguala a la presión atmosférica. Y ahí en ese punto se llama
punto de ebullición. Punto de ebullición, y es cuando comienza a hervir, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo agua, la temperatura de ebullición sería de 100 grados centígrados. ¿Está? En condiciones normales. Acá, ¿a cuánto hierve el agua en Tucumán? 98 creo. En Tucumán hierve 98. ¿Por qué? Porque yo tengo esto como la presión. Acá en Tucumán, la presión en Tucumán es menor que una atmósfera, pongamos 0,9 y algo atmósfera. Entonces, acá si estuviéramos en Mar del Plata, la temperatura de ebullición sería 100 grados centígrados. A nivel Pero del acá, mar. claro, porque está a nivel del mar y tiene esa presión. Acá le cuesta menos en Tucumán, porque un menor número de moléculas que pasen del estado líquido al estado de vapor, ¿sí? Alcanzan la temperatura de ebullición, empieza a hervir el agua a 98 grados centígrados. ¿Tá? Porque la presión esta es menor, ya no es de una atmósfera, ya es de 0,9. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, fíjense ustedes, ya nos vamos, ¿no? Esperen un segundo. Entonces, por eso acá dice, si un recipiente tiene un lugar de proceso de evaporación, hay tantas moléculas regresando al estado líquido como las que escapan al estado, ¿sí? Entonces hay un equilibrio. Dice, la energía cinética aumenta con la temperatura, más moléculas escapan de la superficie y la presión de vapor saturado es más alta. La temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión atmosférica se llama punto de ebullición. Fíjense acá cómo varía la presión de vapor de distintas sustancias con respecto a la temperatura. Nosotros en el caso nuestro del agua es 100, ¿sí? El alcohol, 90 y tanto, ¿eh? Esto 70 y algo, este es el... ¿Cómo se llama este? A ver si se acuerdan. Ni se acuerdan. Este es el ácido acético, que es el vinagre. Por encima de la temperatura crítica ya no existe líquido y en consecuencia no puede existir presión de vapor. Hay una ecuación que es la de clase... Bueno, eso vamos a ver la semana que viene, ¿eh? ¿Está? Si quieren ir viendo esto, véanlo. Nos vemos, ¿ah? Listo, profe. Hasta luego. Que esté bien. Profe, ¿hay calificación o no? Adiós, profe. Sí, ya le van a poner los profesores en la cartilla.